del sueño al desvelo. Crónicas de un pueblo deslumbrado por el sueño americano. Episodio 1. Coyotes y correcaminos. Salíamos de la casa y nos íbamos metiendo por allá más adentrico a un hotel de pronto por allá. Y una gente de aquí de Don Matías, de esta familia de los Willis. Yo en el bachillerato me hice muy amigo. Los años 70, 80, el tema del narcotráfico y quizás la industria. Y el apellido era Book del libro, Book y Night, noche. Me cogieron en el apartamento con el hermano y con la novia ya en embarazo. Puse a lidiar con cerdos y el cerdo en ese tiempo se puso muy barato. Muchos con el paso del tiempo han empezado a hacerlo un poco distinto, han empezado a quedarse, pero he notado que todavía buscan invertir acá, tal vez como una manera de asegurar algo porvenir. Mirando el mapa americano, es normal identificar una división entre lo que queda arriba y lo que queda abajo. Incluso son nombrados como americanos solo los que están arriba. Abajo, quienes no se quedan en su territorio pasan a ser llamados migrantes. Así, de un buen tiempo hacia acá, llegar arriba, pasar y coronar se ha convertido en una meta propia, heredada y cultivada hasta volverse colectiva. Una pierna que respira. Según la organización América-España Solidaridad y Cooperación, en Boston viven actualmente cerca de 7.500 donmatieños, y hay quienes se aventuran a decir que en la capital de Massachusetts hay más personas nacidas en Don Matías que en el propio municipio. Hoy me voy pa'l norte sin pasaporte, sin transporte, a pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Entonces ese paseo era muy fácil en ese tiempo. Como Víctor Lopera, la voz que acaban de escuchar, varios donmatieños en su momento empezaron a sumar dentro de esa lista que hoy supera los 7.000, y él, en particular, no fue un número estático. Estados Unidos lo ha visto 6 veces pisar su suelo americano. Don Matías le ha visto regresar de manos llenas y vacías. Y el famoso hueco ha sido el testigo principal de cada una de esas historias. Salíamos de la casa y nos íbamos metiendo por allá más adentrico a un hotel de pronto por allá, a estar como más bien ubicados, ya más cerquita de algún aeropuerto. Allá están todos los aeropuertos, está el de San Diego, mire cuál está ahí más cerquita, si el de Los Ángeles, el de San Diego o el de Houston, Texas, Estados Unidos. Le compraban a uno el tiquete, el man ese. No me acuerdo si lo acompañaba uno de pronto, además que sí, él mismo. Iba saliendo con grupitos de a poquitos. Y me imagino que lo acompañaba uno, ya no me acuerdo, pero me imagino que lo acompañaba uno hasta uno estar ubicado en qué avión y en qué salida le toca. Y la travesía por el hueco o aventurarse a cruzar alguna frontera desde la ilegalidad lleva consigo la necesidad de confiar o fingir confiar en desconocidos, en sabedores y coyotes. Además, de manera particular se empieza a evidenciar una red de solidaridad entre quienes antes que uno ya se han aventurado a lo mismo. Allá me estaban esperando. Ya un conocido ya estaba esperándome allá para llevarme a su casa y él no era conocido mío, pero era un parcero de un señor que tampoco era amigo mío, pero la señora o la novia en ese entonces, sí. Y una gente de aquí de Don Matías, de esta familia de los Willis. Yo en el bachillerato me hice muy amigo de esa familia Willis. Y en esa familia estaba una tal Celina. Entonces, como yo tan allegado a ellos, en el cuento de que me iba a ir, entonces el marido de Celina me contó que tenía un amiguísimo allá súper querido y súper tal. Yo como que no tenía tampoco así contactado a nadie en Boston para llegar. Y al ellos ofrecerse ahí por amistad que tenía un amigo allá, ahí mismo. Estados Unidos se ha convertido en cuna y refugio para este municipio del norte de Antioquia, pero también en una especie de acelerador económico. El historiador donmatieño Juan David Villa. Los años 70, 80, el tema del narcotráfico y
quizás la industria de acá de parte del municipio de Don Matías incidieron mucho en el que la gente se fuera con la idea de retornar con un capital. Para nadie es un secreto que el sueño americano para materializarse en dólares muchas veces ha tenido que hacer pacto con el narcotráfico, y entre los ires y venires de nuestro protagonista, esta dinámica no es un caso aislado. Mucha atención, Estados Unidos acaba de certificar a Colombia en la lucha contra las drogas. La primera llegada de Víctor fue a un pueblito de New Jersey, a principio de año y en invierno. Trabajó en un restaurante cubano, en una empresa procesadora de plástico, y 3 años después de su llegada fue deportado por primera vez. Claro, por trabajos muy distintos a los que se acaba de mencionar. Por su condición de ilegal en territorio americano, tuvo que apersonarse de un nuevo nombre, placa o sobrenombre. El Víctor donmatieño tendría un nombre muy distinto cuando corría esa época de trabajar en la procesadora de plástico. Me consiguieron por ahí, no sé con quién, para la gente, un nombre con el número ese que se necesitaba, entonces yo ya me llamaba Norman, y el apellido era Book de libro, Book y Night, noche, Book Night, Norman Book Night. Y distinta también sería su suerte cuando esta última cerrara. Y por los lados donde yo estaba viviendo, empecé yo como a ver el comercio de la marihuana. Y yo como que resulté por allá viviendo cerca o algo, ya tal vez me había ido de ahí de esa casa, y viviendo por ahí cerca de una esquina donde había movimiento de eso. La gente pasaba en carro y ahí paraban y el vendedor se arrima, le da una bolsita y siga, pero así de esa manera. O un tipo se baja del carro, se orilla y viene aquí a la esquina y ahí está el tome y tal. Uno mira que no hay policías y todo, pero eso es así a la luz del día, se vendía en ese tiempo. Y en esas me cogieron. ¿Qué significa entonces el retorno cuando se llega a su propio pueblo sin nada entre las manos? Bueno, de todas maneras me echaron mano y a proceso de deportación, y aquí llegué deportado sin un peso. No tenía ningún ahorro ni nada. Tenía Víctor 26 años de edad cuando regresó por primera vez con las manos vacías a su municipio, tratando de ocultar ante las miradas curiosas cualquier asomo de fracaso. Y recuerdo que yo me paraba aquí deportado, otra vez pelado, y otra vez en el pueblo ahí con mi vergüenza, o como un estado un poco, pues no demasiado, no, un poco retraído, arisco. Vea, no traía ni ropa. De pronto traía algún bolsito, si es que traje, con alguna muda, que creo que no. Entonces yo, para no quedar muy mal, me acuerdo que les metí el cuento de que las maletas venían después. Y como bien mencionaba Juan David minutos atrás, tener capital fue tan determinante que para alguien como Víctor no importaba haber acabado de ser deportado para lanzarse una vez más y no tener que verse así, de este lado del charco y sin dinero. Aquí mismo en esta esquina, la Española, la que es odontóloga ahora, Margarita, no sé, se me arrimó y me miraba de arriba abajo, y alguien, y no sé si fue ella que me dijo, usted no parece que hubiera traído nada. De pronto ella en ese tiempo iba a cumplir años o graduarse o alguna cosa, me parece. Y entonces yo apenas sacarle la disculpa, ella como que me leyó y me psicologió. Y me dijo, usted parece que vino pelado, usted no, ni le llega la maleta y no se le ve que traiga plata. Uno la plata no la deja en la maleta. Usted como que vino pelado. Quiero pasar un mal rato. Aquí me encuentro en el desierto con demora. Éramos 20 de los 5 que hay ahora. Y el coyote dice que faltan 3 horas. A este mismo fenómeno habría que atribuirle en su momento la importancia de visualizarse en red, es decir, en pensar que si se va uno, la idea es ayudar a los demás a que también lo hagan. Un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos. Algo aparentemente simple que daría razón de la oleada migratoria que se empezaba a gestar en el municipio. Es que muchas familias no hace mucho eran muy grandes y existía una relación de, ¿cómo decirlo?, de solidaridad entre los miembros de la casa muy grandes. Por ponértelo de ejemplo, en la casa de mi papá fue el primero, pero detrás de él se fueron varias hermanas.
en la cuadra sucedió así, de cada casa que eran, no sé, 8 o 10 hermanos, uno se llevaba a 3 o 4, los otros incluso se han llegado a ir con el paso de los años. Y por eso es que esos empezaron entonces a llevarse a los vecinos, y esos con el paso del tiempo también empezaron a llevarse a sus hijos. Y yo diría que se ha instaurado de tal manera la dinámica que en el momento en que empezó a llegar gente de afuera del municipio al municipio, se empezó a empapar un poquito de ese sueño, entre comillas, americano que ha habido acá en Don Matías, toda vez que empezaron a ver cómo el municipio empezó a crecer en función o en razón, por ejemplo, del intercambio de la moneda, del ingreso de remesas, de la forma en que se estaba capitalizando en su momento. En su segunda ida, Víctor convenció a uno de sus hermanos. Él vendió el conocido negocio Patos y entre los dos reunieron el dinero para aventarse una vez más por el hueco. Ciudad de México ya era un lugar familiar y la diferencia en cada intento para poder coronar radicaba en arriesgarse por una ciudad fronteriza distinta y aceptar las dinámicas creativas ofrecidas por los coyotes. Yo pasé, digamos, en una camioneta de estas Toyotas, digamos, la silla de adelante dobla para adelante mucho, toda completa, esa y la del pasajero, o de pronto la otra, la del medio, y ahí debajo tienen acondicionado como un espacio, y pasan de a uno. Ponen a uno el tapete del carro otra vez, el chofer vuelve y pone su silla y vamos a pasar. Llegan una vez más a New Jersey. Será solo hasta el tercer viaje que se radicará en Boston, pero esta será otra parte de la historia. En fin, llegan a New Jersey y de la anterior estancia de Víctor había quedado un carro, un Mustang modelo 72 color oro requemado, carro que había sido vendido por una novia puertorriqueña que había quedado allí antes de que él se fuera deportado. Se ponen entonces en función de recuperarlo y los dos, su hermano y él, se vuelven unos duchos, o mejor dicho, expertos en el tema automotriz. Entonces ella de pronto pensando que yo tal vez no venía y otra señora ahí donde llegué se animaron a vender el carro, el Mustang, un Mustang modelo 72. Entonces cuando llego recupero el carro porque el tipo al que se lo vendieron no lo había pagado y vuelvo por cosas del destino, me ubico pues por allá en una piececita barata con el hermano mío y conseguimos trabajo inmediatamente los dos. Conseguimos trabajo para habernos retirado un poquitico de ese pueblo de Elizabeth en una cuestión de carros nuevos que venían, digamos, de California, venían quién sabe de dónde, y entonces ahí tienen que llegar ahí para hacer, o de Miami, de alguna factoría de esas grandes de carros, pues si eran Ford de por allá, en fin, y ahí había que organizarlo, lavarlo, untarle algunas cremas por ahí en la pintura, protectoras para la nieve y para el agua, aspirarlo por dentro, quitarle todo eso que se deba de quitarlo, lo que cubre las sillas, untarle en el tablero cosas bonitas y pomadas y cosas. Y ahí empecé a trabajar todo juicioso y me desplazaba en el Mustang y allá me entablé a trabajar con el hermano mío, con el que me fui. Sin embargo, aunque era un buen trabajo y haciendo énfasis de nuevo en el tema del capital, la ambición termina teniendo mucha más fuerza, incluso estando del otro lado del mapa. Y el que va a ser travieso, pues lo es la primera vez y lo sigue siendo. Volví a meterme en el cuento de las drogas. Y esta vez no solo con la marihuana, sino también con la blanca. En la Florida puso al descubierto que cada vez es más fácil para jóvenes y adultos comprar la droga en las calles. Arrestaron 2 individuos que estaban involucrados en las ventas de cocaína de esta casa. Del 2012 a este año han sido arrestadas más de 1,000 personas y han sido incautadas más de 13,000 libras de cocaína y marihuana, producto de una red del negocio más destructivo de todos los tiempos, la venta y consumo, por supuesto, de drogas. Allá mismo en el trabajo monté un vendederito y por aquí en el pueblo también hasta de pronto asociado con la señora de donde llegué, o en fin, empecé a moverme por ahí con eso y otra vez que me cogen. Deportado por segunda vez,
debe volver a Don Matías, pero esta vez después de un proceso mucho más largo y complicado. Me cogieron en el apartamento con el hermano y con la novia ya en embarazo. Bueno, arrestados los tres, ella en embarazo y menor de edad. Salimos con fianza. Como no fue tanto, porque de pronto no me acuerdo si ellos como que me siguieron o alguien me aventó o alguien fue a tocarme la puerta y yo le vendí ahí tarde de la noche alguna calentura y me cogieron. Así, Víctor se hizo responsable de lo que los guardas habían encontrado, pagó la fianza del hermano y de Linda, y él estuvo 9 meses más en prisión antes de volver a pisar tierra donmatieña, pues para el abogado fue casi imposible sacarlo en limpio ante los entes americanos. Él no tuvo problema en afrontar esos 9 meses. Total, eran en realidad 3 años, pero manejándose bien, la pena reducía y las condiciones que tenía allá nunca se compararían en lo más mínimo con una cárcel de acá. Son sitios amplios, con una cancha grande en la mitad, todas las galerías allá alrededor, que allí está el restaurante, que allá está el gimnasio, que allá está la biblioteca, que allá está el hospital, que allá está una cosa, la otra escuela de taller de tal cosa. De todas maneras, los dormitorios cómodos, digamos un salón de estos así, las camas ahí siempre separadas la una del otro, varias hileras, todo el mundo tranquilo, nadie se mete con nada, todo el mundo en su cuento. Unos trotan, otros van al gimnasio, otros leen, otros estudian por allá sistemas, otros duermen, otros trabajan, que esto y lo otro. Llega a Don Matías por segunda vez. En esta ocasión no llega tan miserable como la anterior, pero a pesar de estar repitiendo experiencia, es más su demora en volver a instalarse que su impulso por querer volver al país americano. En ese entonces todo el mundo quería capitalizar, ya fuese desde el lado del narcotráfico o desde el lado del trabajo poco cualificado y casi que en condiciones pues poco humanas, capitalizar y regresarse para Don Matías. Muchos crecimos viendo a personas devolverse. Un hermano más queda involucrado en este tercer viaje y hay una meta clara, o quizás nunca dejó de haberla, poder regresar al pueblo, pero no con las manos vacías. La ambición, si se quiere, o el anhelo de una estabilidad económica no deja de tentar el cruce de la frontera de muchas personas. Sin embargo, cuando no hay un enfoque claro, todos los esfuerzos podrían parecer en vano cuando no hay muy buenos resultados a la hora de hacer cuentas. La tercera ruta la hace por Guatemala y de Nueva Jersey, esta vez sí viaja a Boston y de Boston una vez más a Don Matías. Ya me llevo a doña Linda para allá y ya nace el primer hijo. Bueno, yo hago una platica, ahí no me cogen todavía, no. Ya llevo 2 deportaciones. Bueno, entonces yo empiezo allá a trabajar y a moverme ya. Y hago una platica y ya vengo aquí a Colombia ya no deportado. Para muchos hubo una idealización de ese sueño americano volviendo a Don Matías, ni siquiera quedándose allá. Porque lo que hablaba ahora, la idea del sueño americano para nosotros ha sido bastante distinta a lo que pinta de pronto la televisión o lo que le pintan a uno desde los mismos Estados Unidos, que ese es el país de las oportunidades, pero para que vos te quedes allá, no para que te devolvas a hacer vida a la tierra tuya. Y es que esto que menciona Juan es clave para entender parte del proceso migratorio donmatieño, quizás también de otros lugares. Lo ideal de ir a otro país y sacrificarse o enfrentarse a ciertas cosas se puede ver recompensado a la hora de volver a la tierra propia con una estabilidad y la frente en alto, con la tranquilidad que brinda a veces el dinero y la posibilidad de disfrutarlo con los suyos. Lo cierto es que resulto yéndome de nuevo para allá. Resultó yéndome de nuevo, por 4ª vez. Pero volvemos al tema del enfoque. De no tener claro el rumbo, se olvida que el dinero también se termina. De no saber cómo administrarlo, se esfuma. Bueno, y llego allá, a Boston, y yo me entablo por allá, sigo el trabajo con los carros. Pero no me acuerdo si
si antes de venir la primera vez voluntario ya tenía un tallercito de carros. Me gustó y me hice bueno para eso de pintar. Y fuera de eso tuve acceso a una licencia comercial que yo le pagaba por esa licencia. Era una placa como una placa de carro. Y yo con esa placa, con el título de esa placa, yo entraba a comprar carros en un remate del gobierno, de los seguros. Allá un carro por cualquier bobadita de choque en los inviernos o algo así, lo dan pérdida total. Entonces lo rematan y lo venden y uno va y lo compra, lo repara y ya lo vende bien vendido. A pesar de que le iba bien, el traqueteo, como él mismo menciona, seguía haciendo parte de las entradas. Hace dinero, recoge lo que necesita y vuelve, pero siempre con esa idea rondándole la cabeza de volver. Bueno, estando yo en ese negocio y traqueteando también, yo creo que me vengo otra vez voluntario. Sí, yo no hice ya más canazos ya, hice esos 2, el de 9 meses, ya no hice más canazos y me vengo para acá otra vez voluntario. Ya en Don Matías, donde los dólares ganados representaban un buen nivel de adquisición, Víctor empieza en el juego de ir y venir y de explorar además diversos negocios, cerdos, papa, caballos. Y sin embargo, y que podría parecer retahíla, no se trata de gastar por gastar. En una avenida de esa me puse a lidiar con cerdos y el cerdo en ese tiempo se puso muy barato y yo no era vivo para los negocios, ni fui bueno para administrar bienes ni dinero. Para conseguirlo era avispado y hasta tenía suerte, pero para botarla, aunque no fui ningún vicioso, ni tan mujeriego, ni borracho, ni nada, no me daba la inversión, no era astuto para eso. Y por eso he estado siempre pobre. A pesar de mis andanzas, siempre en cada una que he venido con platica me he quebrado. De no pensar de pronto en lo que me voy a meter. Cuando me metí con la papa no lo pensé. Cuando me metí a los marranos no vi que yo no tenía capacidad de ser negociante. Cuando me metí a los caballos no era ningún caballista tampoco. Ante ese panorama, y más quebrado que tabaco en el bolsillo de atrás, como diría en sus propias palabras, Víctor hace su último lance al país de los gringos en aras de intentar enderezar el camino que se le fue torciendo sin siquiera darse cuenta. La plaza que había montado en las idas anteriores seguía funcionando. Otros de sus hermanos se habían quedado al frente y sin embargo, esta última vez que lo cogen, la droga no es la razón. Lo cierto fue que un día cualquiera se me aparece emigración. No los federales a esculcar, sino van por mí directamente al apartamento y llevan el récord mío de cuando fui deportado por allá la primera vez. Lo primero que el tipo de migración me mira y no me acuerdo, una broma ahí me hizo y me vio que yo tenía aquí un dedo cortado y me miró otra cicatriz que me distingue aquí, que se veía seguramente ahí en la huella y en la foto y me dijo, venimos por usted. Usted fue deportado hace tanto tiempo, entonces ahora usted está aquí otra vez ilegal. Usted se va deportado otra vez. En ese proceso, mientras me deportaban y todo, hice otro canacito de 7 meses. Y como no hice nada esa última vez no hice nada, vuelvo aquí y encuentro deudas que había dejado antes de irme con el cuento de la papa y los caballos. Encuentro deudas. Encuentro todavía la finca y encuentro más caballos. Quienes escuchan podrían hacer una mirada en retrospectiva de lo que fue el primer viaje y los frutos recogidos después del último. La migración, en su afán por conseguir dinero, en muchos de los casos se ha quedado en eso, en afán, en un sueño americano convertido en desvelo. Ya me quedé aquí, eso fue en el principio del 2000 y aquí me he quedado, aquí me fui quedando. ¿Y cómo le parece que ahora ando con ganas de irme una vez más?
Y así, hay quienes han convertido el sueño americano en un constante ir y venir, en un juego entre la caída y la subida, pero también los hay que sueñan con irse, echar raíces en ese lugar y cultivar algo de este otro lado para contar con algo mínimamente parecido a la estabilidad. Te miro y bulle en mi sangre el ansia. Asegurar un porvenir, sentir que el mundo puede ser un abanico de posibilidades y que, en medio de ellas, puede haber una garantía de estabilidad, ha sido el impulso, en este pueblo del norte de Antioquia, para que muchos tomen la decisión de lanzarse por lo suyo, por aquello que sienten que no llegarán a tener de este lado. Santiago, a través de la siguiente historia, nos cuenta cómo fue perseguir el sueño americano, que ya desde el colegio, con tan solo 17 años, se había instaurado.